Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos hoy día a comenzar este ciclo de videos donde vamos a estar revisando los seminarios de Lacan. Vamos a partir con el seminario 4, con la primera clase. La idea es que vamos a hacer un comentario sobre esa clase. Eh, para partir haciendo el comentario es importante contextualizar, me parece, las circunstancias en las cuales se da este seminario. El seminario 4 es el cuarto seminario que Lacan dicta en el hospital de Santa Ana, de Saint Anne, entre los años 56 y 57. Eh, el tema que aborda en este seminario es la relación de objeto. ¿Sí? Para hacer este comentario nos vamos a basar en la versión de la editorial Paidós del seminario, que fue publicada el año 94. Vamos a tomar también el texto Lacaniana, que es un compilado de los seminarios que escribió un analista que se llama Mustafa Safwan. Y también vamos a tomar algunas clases del seminario Donk, La lógica de la cura, de Jacques Salam Miller, específicamente las clases 9, 10 y 11 de ese seminario, donde Miller hace un comentario también del seminario 4. Entonces, partiendo por la primera clase, la introducción que se llama, me parece que es importante plantear por qué Lacan decide trabajar el tema de la relación de objeto en este seminario, ¿no? Y hay un contexto que es la aparición ese mismo año, el año 56, de un libro compilatorio de algunos analistas franceses que está editado en español. Son 2 volúmenes que se llama El psicoanálisis hoy. Y el editor a cargo de ese libro, de esos 2 volúmenes, es el psicoanalista Sacha Nacht. Y en ese contexto aparece este libro, y entonces Lacan, en función de ese texto, decide entrar en la discusión respecto a la relación de objeto, ¿no? Es decir, la relación de objeto, ¿no? es un tema que comienza a ser muy tematizado en el psicoanálisis de esa época. Por lo tanto, Lacan decide discutir esa mirada, ¿no? Y creo que aquí hay una tesis importante, ¿no? de este seminario, ¿no? Que Lacan va enunciando, ¿no? La enuncia también aquí en este primer capítulo, y la va a desarrollar, me parece, a lo largo de todo el seminario, y es la tesis de repensar la relación de objeto, ¿no? ¿Y por qué esto, ¿no? Porque me parece que hay una crítica, ¿no? que hace Lacan a estos analistas, ¿no? que en este volumen que se llama El psicoanálisis hoy abordan la relación de objeto. Lacan dice aquí en la página 13, en particular en dos artículos de ese texto, que se llama Evolución del psicoanálisis, y otro libro que se llama La clínica psicoanalítica, en donde ponen en primer plano, ¿no? el concepto de relación de objeto, el objeto, ¿no? en definitiva, ¿no? El modo como el sujeto se vincula a sus objetos de satisfacción. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces lo que Lacan dice es que esa lectura, ¿no? que hacen estos analistas respecto de ese problema, ¿no? del modo como los sujetos se vinculan, se interactúan con sus objetos de satisfacción, que por lo demás es una idea muy, muy, muy propia del psicoanálisis anglosajón, ¿no? Recordemos Melanie Klein, digamos, y toda esa escuela, ¿no? Que además en esa época era muy, muy relevante, ¿no? Sin duda hoy también, ¿no? Pero en esa época también lo era, ¿no? Entonces, digamos, la crítica que hace Lacan es que pareciera ser que esa relación del sujeto con sus objetos de satisfacción es leída de una manera, por decirlo así, demasiado simplificada, ¿no? demasiado elemental, ¿no?
La tesis ahí entonces de Lacan es que en realidad la relación de los sujetos, ¿no?, con sus objetos de satisfacción es una relación bastante más compleja, ¿no?, de lo que se ha pensado, ¿no? Es una relación que requiere repensarse a la luz de otros elementos que participan de esa relación, porque pareciera ser que la relación del sujeto con sus objetos de satisfacción nunca es una relación dual, ¿no?, sino que es una relación que siempre está, vamos a decirlo así, contorneada, está delimitada, ¿no?, ocurre, ¿no?, en torno a una estructuración, ¿no? Es decir, no se da una relación, si ustedes lo quieren, como natural entre el sujeto y sus objetos, sino que es una relación que está mediada, que está tramitada, que está elaborada a partir de una estructura, de una estructuración, ¿no?, donde entonces participan más elementos que el solo sujeto y su objeto, ¿no? Si asumimos, ¿no?, que la relación entre el sujeto y sus objetos de satisfacción, llámense personas, ¿no?, llámense objetos, elementos, ¿no?, cualquier cosa que produzca satisfacción, ¿no?, esa relación, entonces dice Lacan, en el ser humano está mediada, está tramitada, está circunscrita, pasa por una estructura, ¿no?, por una estructuración, ¿no? Por lo tanto, en principio no es una relación dual, ¿no?, sino que es en principio una relación donde participan al menos tres actores, ¿no? Dejemos quizá la tesis hasta ahí, ¿no?, para ver a qué se refiere Lacan con eso, se lo va desarrollando más adelante, ¿no? Pero entonces eso, ¿no? En principio, entonces el primer comentario que hace Lacan sobre cómo estos autores han leído la relación de objeto es que la han sobresimplificado, que en realidad la cosa es mucho más compleja, ¿no?, que requiere pensarse a la luz de una estructura, ¿no? ¿Qué significa que requiere pensarse a la luz de una estructura? Que hay elementos, ¿no?, que participan en esa relación y que solo son pensables, ¿no?, solo son elaborables si es que las pensamos dentro de un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, ¿sí? Si vamos siguiendo esta clase, ¿no?, tenemos entonces que Lacan al comienzo hace un recorrido, ¿no?, de lo que han sido sus seminarios anteriores, ¿no?, y entonces hace alusión tempranamente, ¿no?, en la página 12, al esquema que él viene elaborando, ¿no?, que él llama el esquema, ¿no?, está en la página 12 descrito, ¿no?, que fundamentalmente, ¿no?, sin entrar mucho en detalle en eso, lo que plantea es justamente esta idea, es decir, las relaciones entre el yo y los otros, ¿no?, nunca son relaciones duales, porque son relaciones que están circunscritas a una estructura, ¿no? Y esto, me parece, ¿no?, proviene de una tesis previa de Lacan, que es la idea de que el ser humano, al momento de ingresar, de acceder al lenguaje, ¿no?, al momento de mediar su experiencia a través de la palabra, ¿no?, necesariamente entonces eso implica una serie de efectos en el modo como ese sujeto se vincula con su medio, con su entorno, ¿no? Y que por lo tanto es imposible obviar, ¿no?, los efectos que el lenguaje produce en el modo como el sujeto experimenta sus relaciones con el medio, consigo mismo, con los otros, ¿no? Entonces cualquier relación con los otros, ¿no?, está siempre mediada por una estructura que está dada por el lenguaje, ¿no?, por el acceso a la palabra, ¿no? Y entonces Lacan lo que dice, eso es desde el minuto uno, ¿no?, desde que el ser humano nace, ¿no? Por lo tanto, esa mediación lingüística, ¿no?, va a estar también influyendo el modo como los sujetos adquieren satisfacciones, ¿no?, cómo se relacionan con sus objetos de satisfacción, ¿no? Esa es un poco me parece la postura inicial de él, ¿no? Entonces,
Volvemos a la idea, ¿no? Cuando Lacan lee este texto de Psicoanálisis Hoy, lo que ve, ¿no? Es que pareciera ser que eso se obvia, no se considera, ¿no? Y se asume entonces que las relaciones de los seres humanos con sus objetos de satisfacción son siempre relaciones donde pareciera ser que no hay mediación, donde hay una relación directa, ¿no? Entre el ser humano y esos objetos, ¿no? Entonces Lacan dice, bueno, pareciera ser entonces, ¿no?, que la relación de objeto es algo que está en el psicoanálisis actual, ha cobrado mucha relevancia, se ha puesto en primer plano, ¿no?, leída de esta manera, ¿no? Y más allá de esta crítica, ¿no?, que él hace al inicio, ¿no?, que él va a ir demostrando, ¿no?, lo que él dice, bueno, ¿y qué decía Freud, ¿no?, de esto, ¿no? ¿Para Freud era relevante la relación de objeto o no lo era, ¿no? Entonces, si nos vamos más adelante, la página 14, lo que Lacan dice es que Freud sí habló del objeto, ¿no? En específico menciona el texto Los tres ensayos para una teoría sexual, ¿no?, donde hay un capítulo, una parte, digamos, que se llama el reencuentro del objeto. Entonces, lo que Lacan dice es, Freud sí habla del objeto, ¿sí? Y lo que propone es que habría una especie de tensión, ¿no?, en el modo como el sujeto se relaciona con sus objetos. ¿Y por qué? Porque lo que señala aquí, ¿no?, es que habría siempre una discordancia, ¿no?, entre el objeto que el sujeto busca y el objeto que encuentra. Es decir, el objeto, tal como lo propone Freud, es el objeto de satisfacción, es siempre un objeto esencialmente perdido. Es un objeto que genera una discordancia entre lo que se busca y lo que se encuentra. Pareciera ser que lo que se encuentra, ¿no?, no necesariamente es igual, ¿no?, es lo mismo que lo que se perdió originalmente. Es decir, fíjense la idea entonces del objeto de satisfacción como un objeto que se perdió, ¿no? Y uno diría, ya, ¿y por qué se perdió, ¿no? ¿Qué pasó que el objeto se perdió? Y ahí está entonces al menos la propuesta lacaniana. Volvemos a lo que hablábamos hace un momento. Pareciera ser entonces que cuando el ser humano, ¿no?, accede al lenguaje, ese acceso al lenguaje supone una pérdida, ¿no? Supone una ganancia, por supuesto, ¿no?, el acceso al sentido, ¿no?, el acceso a la construcción, a la elaboración simbólica, ¿no?, que todo eso se da a través de la palabra, ¿no? Pero eso también, digamos, vamos a decirlo así, se paga con un costo, ¿no? Y ese costo es que hay una pérdida en la relación directa hacia los objetos de satisfacción, ¿no? Esa relación mítica, digamos, esa relación directa, eventualmente mítica, ¿no?, que no sabemos, no podemos decir mucho de eso, ¿no? Porque no tenemos las palabras para transmitirlo, por eso es mítica, ¿no?, una relación, si ustedes quieren, un inefable, ¿no?, que estaba antes del lenguaje. Conlleva entonces, ¿no?, que cuando se accede al lenguaje queda ese objeto mítico esencialmente perdido, ¿no? Hay un precio a pagar, hay una pérdida, ¿no?, fundamental, ¿no? Y que por lo tanto, por supuesto, eso no significa entonces que el ser humano no obtenga satisfacciones, sino que las satisfacciones que obtiene, el modo como se vincula a sus objetos de satisfacción, no son nunca, ¿no?, de igual manera, de igual magnitud que ese objeto mítico eventualmente perdido, ¿no? Ese es más o menos el supuesto, digamos, aquí. Menciona otras cosas, ¿no? Hace alusión también a la distinción entre el principio del placer y el principio de realidad. Eso está en la página 16. Me parece, ¿no?, que la menciona a eso, ¿no?, a esa distinción entre el principio de realidad y el principio del placer, que un concepto, como ustedes saben, me imagino, es un concepto freudiano, ¿no? También apunta a eso, ¿no?, a que
Eh, por ejemplo, dice acá, página, como les digo, página 16. En otros términos, la satisfacción del principio del placer, siempre latente, subyacente en todo ejercicio de la creación del mundo, tiende siempre en mayor o menor grado a realizarse bajo una forma más o menos alucinada, ¿no? La organización subyacente al yo, la de la tendencia del sujeto propiamente dicho, siempre encuentra con la posibilidad fundamental de satisfacerse con una realización irreal alucinatoria. Me parece, aquí, ¿cuál es el punto, ¿no? Me parece que a lo que apunta Lacan con esto, ¿no? Es que, de nuevo, tomando la crítica que él hace de estos analistas, ¿no? De Sacha Nag y todo ese grupo, que ponen en primer plano, como hablamos hace un momento, la relación de objeto, es que se asume, ¿no? En esa mirada, ¿no? De la relación de objeto, la posibilidad de que el sujeto tenga una especie de compenetración, digamos, directa, ¿no? Con su objeto. Es decir, pareciera ser que hay en la mirada de la relación de objeto, tal como lo propone esa escuela, ¿no? De las relaciones objetales y, digamos, de los analistas que siguen esa línea, la posibilidad de acceder a un objeto, ¿no? Que permita una especie de acople perfecto, ¿no? Con la satisfacción que se busca, ¿no? Es esta idea que Lacan menciona, ¿no? Que fue establecida, ¿no? Principalmente a partir de los trabajos de Karl Abraham, que también menciona Lacan aquí en este texto, en el año 24, ¿no? Ahí Abraham postula esta teoría, es decir, la idea de que se va evolucionando, de que el ser humano, en medida en que va desarrollándose, ¿no? Va entonces evolucionando hasta lograr un acceso a un objeto que le permitiría una satisfacción o una relación más o menos perfecta con sus satisfacciones, ¿no? Que es lo que se llama el objeto genital, ¿no? Esta idea de pasar de los objetos pregenitales, que son satisfacciones parciales, ¿no? A lograr en cierto momento del desarrollo un acceso a un objeto genital que, como les digo, permitiría entonces esta acople, esta integración, ¿no? ¿Cuál es la crítica que hace Lacan aquí a eso? Eso está en las páginas 18 y 19, ¿no? Es que lo que Lacan dice, si uno lee estos autores, ¿no? El supuesto que hay a la base de eso, ¿no? Es que la satisfacción genital, ¿no? A través de estos objetos ideales, ¿no? Genitales completos que permiten una integración, un acople más o menos perfecto con la satisfacción, esa idea, ¿no? También va de la mano con el modo como los seres humanos se relacionan con su entorno, con su contexto, ¿no? Entonces la idea de la satisfacción genital, ¿no? Al modo como la proponen Abraham y sus seguidores, ¿no? Es la idea de que va a haber un momento, en la medida en que el desarrollo evoluciona favorablemente, va a haber un momento donde el ser humano es capaz de adaptarse, ¿no? de buena forma a su entorno, ¿no? Es la idea de esta posibilidad, ¿no? de lograr una mirada objetiva del mundo, ¿no? Lograr una integración, lograr la capacidad de adaptarse, ¿no? A las condiciones que ofrece el contexto, ¿no? Y eso pasaría entonces por la posibilidad de que el ser humano en sus etapas evolutivas, ¿no? Pase desde las satisfacciones pregenitales parciales, ¿no? Hacia el logro de la satisfacción total ideal de este objeto genital, ¿no? Esa idea, ¿no? Me parece que es una idea que Lacan critica, ¿no? Es una idea a la cual él no está de acuerdo, ¿no? Eh, y digamos, es lo que va a desarrollar en este seminario, ¿no? Es decir, volvamos a lo que hablamos inicialmente, es la idea de que la relación de objeto, en la perspectiva lacaniana, ¿no? En la relación de objeto es una relación que no permite que
que no permite esta especie de acople perfecto, y que más bien hay que tramitarla de otra forma, ¿no? ¿Y por qué no permite este acople perfecto? Porque es una relación que no es dual, sino que es una relación que está mediada, que está tramitada por el lenguaje, por el acceso del ser humano a la palabra, y ese acceso al lenguaje modifica las condiciones de satisfacción del ser humano, ¿no? Por lo tanto, no es tan simple pensar que un objeto va a satisfacer a un sujeto, ¿no? Sino que más bien lo que ocurre es que esa relación logra, en tantos objetos de satisfacción, eventualmente logra cierta satisfacción, pero en función de una serie de mecanismos, ¿no? En función de una serie de elementos que tienen que relacionarse entre sí, ¿no? Esa es más o menos, por decirlo así, la tesis, ¿no? Un punto interesante que a mí me parece que mencionar, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos hace un momento, que está en la página 19, esta idea, ¿no? que hablábamos recién de digamos, la satisfacción que propone el objeto genital como una capacidad que permitiría, ¿no? que los seres humanos se adapten, ¿no? adecuadamente a su contexto, ¿no? Y que entonces el psicoanálisis, ¿no? según estos autores, ¿no? ayudaría en eso, ¿no? Es decir, en la medida en que es una propuesta terapéutica, ayudaría a lograr este nivel de adaptación, ¿no? a través de lograr que los seres humanos pasen desde estas etapas pregenitales hasta la etapa genital, ¿no? Entonces lo que dice Lacan es que es curioso, ¿no? Cómo estos autores ven la cura, ¿no? Porque él dice acá, ¿no? que pareciera ser que ven en el psicoanálisis una especie de remedio social, ¿no? Dice acá, ¿no? Lo importante es algo que curiosamente se confiesa de forma indirecta, dice Lacan, que el psicoanálisis sería una especie de remedio social, ¿no? Esto es lo que destacan y presentan como característico de elemento impulsor de su progreso. Poco importa si tiene algún fundamento, porque a decir verdad estas cosas nos parecen de poca entidad. Lo instructivo aquí es la gran ligereza con que se admiten estas cosas, ¿no? O sea, fíjense, ahí está la crítica, es decir, el psicoanálisis como una especie de terapia, ¿no? que busca la adaptación, ¿no? y a través de eso entonces busca, ¿no? tendría, ¿no? como elemento fundamental, ¿no? O como efecto, ¿no? solucionar los problemas sociales entendidos como desajustes, ¿no? a la norma, ¿no? la especie de normativización, ¿no? Entonces Lacan, ¿no? como vimos en esa cita, dice esta cosa no tiene ningún tipo de fundamento, ¿no? Y eso es lo que me parece lo que va a demostrar en este seminario. ¿Qué más podemos decir? Bueno, como mencionaba, ¿no? en la página 20, ¿no? vuelve a esta idea de este proceso, ¿no? que proponen estos autores, Sachanacht y sus colaboradores, digamos, de la maduración que va adquiriendo fundamentalmente el yo de un individuo, ¿no? Que va pasando por las distintas etapas, desde lo pregenital hasta lo genital, ¿no? Para, digamos, lograr finalmente esta especie de momento ideal, ¿no? de relación, de adecuación, ¿no? del yo de un sujeto con su contexto, ¿no? Como les decía, esto es lo que Lacan dice, se opone, ¿no? Dice esto no es así, no se da esa adecuación de esa manera, ¿no? Y además me parece, como en la cita que les acabo de leer, no solo dice eso, sino que además el psicoanálisis no pareciera ser que no tiene como fundamento, ¿no? el buscar ser un remedio social, ¿no? Otra cita en torno a eso mismo, página 21, dice: no podemos de ninguna forma confundir la noción a la que se apunta más o menos implícitamente en estos textos, en los textos del psicoanálisis hoy, ¿no? de los post-freudianos,
bajo los términos distintos de objetividad y de plenitud del objeto, con el establecimiento de la realidad y todos los problemas de adaptación que ésta plantea por el hecho de que se resiste y resulta compleja. Es decir, lo que propone Lacan, ¿no?, es que la realidad no es algo a lo que se apunte, a lo que digamos que necesariamente logremos una especie de adaptación no problemática, libre de conflictos, ¿no? Sino que más bien es la realidad, ¿no?, lo exterior, si podemos decirlo así, porque también es discutible, ¿no?, pero el contexto, ¿no?, nos genera siempre una dificultad, ¿no? Estamos siempre conflictuados, ¿no?, en el modo como nos relacionamos con el contexto, ¿no? Esa es un poco me parece, ¿no?, la propuesta lacaniana inicial en este capítulo, al menos, ¿no?, en esta clase. Si nos vamos, por último, ¿no?, al tercer apartado de esta clase, lo que Lacan enuncia es cómo lo va a hacer esto, cómo va a demostrar estas tesis, ¿no?, que él va enunciando aquí, ¿no? Y aquí algo importante que vamos a ver a lo largo de este seminario, ¿no?, es que el modo como lo va a hacer es que va a tomar dos fenómenos que es posible observar en la clínica psicoanalítica, que son la fobia y el fetiche, ¿no? Es decir, va a tomar casos de fetichismo, ¿no?, porque son relaciones de objeto en último término, ¿no? El fetiche como un objeto de satisfacción, ¿no? Por lo tanto va a ver, ¿no?, va a examinar, ¿no?, el fetichismo, ¿no?, como al modo de una relación de objeto, donde hay un objeto de satisfacción, justamente para dar cuenta que en realidad las relaciones con el objeto de satisfacción, responden a una lógica mucho más compleja, ¿no?, de la que proponen estos autores, ¿no? Y por otro lado va a examinar también otra relación de objetos, ¿no?, en donde también pareciera ser que se observa, ¿no?, esta complejidad, ¿no?, que es la fobia, ¿no?, el fenómeno de la fobia, ¿no? Y ahí entra, que esto probablemente lo vamos a ver ya en la última parte de este seminario, ¿no?, pero el caso Juanito, el pequeño Hans, ¿no?, de Freud. Lacan va a examinar con mucho detalle este caso, justamente porque me parece que lo que quiere demostrar con ambos casos, con el fetichismo y con la fobia, es que la única manera de entender esos fenómenos, la única manera de darles comprensibilidad a esos fenómenos, es asumiendo que a la base de esos fenómenos hay algo que es mucho más complejo que la mera satisfacción de las necesidades, ¿no?, y que tiene que ver con que en ambos, uno podría decir, como lo dice aquí, ¿no?, que tienen en común estos dos fenómenos, la fobia y el fetichismo, ¿no? Me parece, y esta es una tesis también que vamos a ir viendo cómo se elabora, ¿no? Ambos tienen en común que se relacionan con el fenómeno de la castración, ¿no? Es decir, tanto en la fobia como el fetichismo pareciera ser, y esta también otra tesis de Lacan que deja enunciado aquí, ¿no?, son estrategias, ¿no?, que de distinta manera hacen frente al miedo a la castración, ¿sí? Y uno diría ya, bueno, ¿y de qué manera, no? ¿Y por qué? ¿Por qué se relacionan? ¿Por qué Lacan asume aquello? ¿No? Bueno, eso lo tendríamos que ver, ¿no?, en la continuación del seminario, ¿no? Pero me parece que lo que es relevante aquí, al menos hasta ahora, es que ambos fenómenos son modos como los sujetos se relacionan a sus objetos de satisfacción, en la fobia y el fetiche, ¿no? El fetiche, digamos, como un objeto deseado, ¿no?, como un objeto que impulsa la satisfacción, y la fobia más bien como un objeto del cual el sujeto se quiere distanciar, ¿no? Entonces Lacan dice, lo que tienen en común estos fenómenos son que están circunscritos en torno a una estructura, ¿no?, que va mucho más allá del objeto en sí mismo, ¿no?
y que responde a algo de otra lógica, ¿no? No el objeto en sí, digamos, no tiene que ver el fetichismo necesariamente con las características particulares de un zapato, por ejemplo, que tienen el fetiche en torno a los zapatos, por ejemplo, o como, como vemos en el caso del pequeño Hans, ¿no? El miedo a los caballos, ¿no? Pareciera ser que en ambos casos, ¿no? Los zapatos y los caballos, ¿no? Son inteligibles en la medida en que agreguemos algo más a ese fenómeno, ¿no? ¿Y qué es ese algo más? Ese algo más es que esos fenómenos están circunscritos en torno a una estructura, ¿no? Están estructurados, ¿qué quiero decir cuando decir que están estructurados? Que están dentro de una lógica, ¿no? Es decir, el zapato es un elemento, es el concepto que Lacan ocupa de significante, ¿no? El zapato es un significante, ¿no? Que tiene una función. El caballo en el pequeño Hans también es un significante que tiene una función. ¿Qué función? En ambos casos, ¿no? Hacer frente al miedo a la castración, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Que más allá de esto que podemos dejar enunciado y que habría que entrar a detallar, ¿no? Lo relevante entonces me parece, ¿no? Al menos en esta primera clase, es que la relación sujeto-objeto no es una relación dual, ¿no? Esa, creo yo, es la tesis aquí, ¿no? Que Lacan va a tratar de demostrar, ¿no? Es una relación que está circunscrita, como lo dije recién, en torno a una estructura que tiene al menos más de dos elementos. No es solo el sujeto y su objeto, ¿no? Sino que es el sujeto, su objeto y la estructura que organiza, ¿no? Esa relación, ¿no? Que para Lacan es el concepto del orden simbólico, el concepto de significante, en fin, ¿no? En torno a eso quizás una última cita, ¿no? La página 24, a propósito de esto que estamos hablando, del fetiche y de la fobia, dice acá: centremos, por ejemplo, nuestra pregunta de partida en cuál es la diferencia entre la función de una fobia y la de un fetiche. Fíjense que habla de función, ¿no? Es decir, el fetiche y la fobia son fenómenos que cumplen una función, ¿no? Ahí volvemos a esta idea de que son fenómenos que están circunscritos en una estructura, ¿no? Y lo relevante no es tanto el fetiche en sí mismo, sino que cuál es la función que cumple, ¿no? Sigo en la cita, dice: dado que tanto la una como el otro, la fobia y el fetiche, se plantean sobre el mismo fondo de angustia fundamental, ambos convocados supuestamente como medidas de protección o de garantía por parte del sujeto. Es decir, esa sería la función que cumplen, ¿no? Son garantías, son protecciones, ¿no? ¿Frente a qué? Frente al fenómeno de la castración, ¿no? Esa es la hipótesis, ¿no? Entonces, esa es más o menos, ¿no? Me parece lo relevante en principio de mencionar de esta primera clase. Y la idea es que en un próximo video vayamos avanzando con las clases que siguen. Entonces la próxima vez vamos a revisar también, vamos a hacer un comentario sobre la clase número 2, ¿no? Espero que les haya gustado y nos vemos entonces en la siguiente.